Le damos la bienvenida a esta sala de conferencias del Teatro Federico García Lorca. Vamos a presentar la obra En la memoria de los sagrados de los antiguos canarios. Es una obra de reciente publicación del escritor Miguel Ángel Martín. Y antes que nada, solamente decirles que este no es el lugar más apropiado para la presentación de un libro. Lo ideal sería hacerlo en una biblioteca, pero este municipio carece de bibliotecas desde hace 4 años, bibliotecas en buen estado, en estado óptimo como para hacer una presentación de este tipo, y esperamos que antes de fin de año ya podamos organizar la inauguración, celebrar la inauguración de la Biblioteca de Carrizal. Le voy a dejar la palabra a la concejala de Educación, doña Alejandra Rodríguez, que es la Concejalía de Educación en colaboración con la Asociación El Legado. Son los que organizan este acto y tenemos el honor de presentarlo aquí en Ingenio. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, estimado público, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a la presentación del libro de don Miguel Ángel Martín González, el libro relativo a los aborígenes canarios. Es un libro que, como bien saben, habla de lo que serían las tradiciones canarias relativas a lo que sería el culto que rendían nuestros aborígenes canarios. Me gustaría agradecer a este autor y darle mi congratulación por haber tenido la oportunidad de presentar aquí en este municipio de Ingenio como concejala de Educación este libro, este trabajo que ha realizado. Es un trabajo arduo, un trabajo de investigación en todas las islas, dado que los estudios de nuestros aborígenes canarios básicamente siempre se han realizado en torno a yacimientos y otras cuestiones, pero sí es cierto que el tema de lo que sería el estudio del culto religioso es una asignatura que está olvidada, y gracias a este autor podemos ver en su obra cómo de forma pormenorizada ha realizado un estudio exhaustivo de todo lo que sería la cultura aborigen. Sí me gustaría destacar de este autor, que en su día estudió en la Universidad de La Laguna, es profesor actualmente de Geografía e Historia, y para mí es un placer como concejala de Educación tener a un miembro de la comunidad educativa con nosotros y que nos dé la oportunidad de poder difundir su libro aquí a través de nuestros medios de comunicación. Agradecer también la colaboración no solo de Jonay, que fue la persona de contacto que me dio la oportunidad de estar aquí hoy en día presentando este libro, igualmente la Asociación Cultural del Legado. El libro básicamente, como saben ustedes, trata sobre la cultura sagrada de los aborígenes canarios. Antiguamente los aborígenes estaban dispersos por todas las islas y era una población que estuvo influenciada por varias creencias. No hubo una religión concreta en torno a lo que era la cultura aborigen, y lo que los caracterizaba era un poco estar influenciado por las posteriores conquistas que hubieron de los cristianos, y eso hizo que no tuvieran en sí una religión propia, y todo eso conllevó a que tuvieran diferentes tipos de creencias. Es por ello que es interesante la lectura de este libro, donde podrán disfrutar de toda la investigación realizada por este autor. Sin más prelación, le paso y le cedo la palabra a Jonay, que es docente del Centro de Adultos de aquí, del municipio de Ingenio, y una vez más le doy la enhorabuena y le deseo todos los éxitos al autor de este libro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer por supuesto a la asociación a la que pertenezco, de la cual estoy muy orgulloso por el trabajo que se hace en pro de lo canario, en pro de rescatar nuestros orígenes y de seguir avanzando en ellos, ¿vale? Esto es el legado, patrimonio y cultura. Y bueno, mi intención era, yo había hablado con Jonay de llevarlo aquí a Ingenio para que sea un referente también. Ingenio pues tiene mucho que aportar, no solo en otros aspectos culturales que nosotros sabemos que destaca, sino también incluso en este, ¿no? Que es en el descubrimiento de lo ancestral, incluso la relación con el cosmos, que es una de las cosas más interesantes que yo puedo ahora mismo tener en mente, porque, bueno, la primera introducción que yo tuve a ese mundo fue precisamente a través de Miguel, que precisamente fue la Cueva de la Angostura, y entendí cómo era un solsticio. Entonces, este libro nos ayuda de alguna manera a relacionar, pues, digamos, los pensamientos de los antiguos canarios con el cosmos y también con la naturaleza en sí. Como saben, las divinidades canarias están relacionadas completamente con la naturaleza. El impacto, el shock que llegó después, posterior, con el tema de la conquista, pues fue algo totalmente diferente a lo que nosotros, en ese momento, los canarios tenían en mente. Y a partir de entonces,
digamos que la naturaleza se fue como un segundo rol, ¿vale? Desgraciadamente así. Pero este tipo de libros intenta de nuevo acercarnos a la naturaleza, ¿vale? Al cosmos también. No solo para controlar el tiempo, también controlar, bueno, las cosechas, efectivamente muchas cosas de interés que era propio para la supervivencia de los antiguos que por aquí habitaban. Les recuerdo que aquí pues tenemos muchos lugares sagrados. Digo sagrados porque vivían, convivían y además pues tenían vivencias de todo tipo de cosas, lucharon y bueno, y también se alimentaron, ¿no? Tenemos desde Guayadeque hasta Malfú y muchas otras zonas de interés muy interesantes, muy importantes, que sabemos que están relacionadas posiblemente con el cosmos en muchas de sus cosas. Entonces, desde aquí mi agradecimiento especialmente a Alejandra por haber asistido, por darnos esta posibilidad de estar en este recinto, en este sitio, como dije, para mí muy importante porque Ingenio tiene que ser y debe ser referente, y sobre todo también a Juan Alberto, o José Alberto, yo siempre digo de otra manera, no sé si él dirá, entonces digo, no sé si de la otra manera además le interesa que le diga, pero es verdad que ha sido un puntal, nos ha ayudado en todo y gracias a él, sinceramente, estamos también aquí y bueno, se ha cumplido lo que necesitábamos, que era que Ingenio por lo menos tuviera su punto de partida, su sitio de interés para lograr hacer esto. Y por supuesto a Tara, que vino también para deleitarnos con unas cosas maravillosas que ahora verán, y a quien no. Evidentemente a Miguel, porque desde el primer momento que todos habíamos propuesto la idea de que viniera aquí a Ingenio para poder darnos algunas cosas de importancia de este libro, para entenderlo un poquito mejor y luego ya adquirirlo si quieren, pero sobre todo para entender qué es lo que quiere transmitirnos él, pues ha sido una cosa satisfactoria y para mí un auténtico orgullo que haya decidido venirse aquí a Ingenio. Muchas gracias a todos los participantes por haber venido y asistir, sabiendo que bueno, que estamos en Ingenio, que también lo que queremos, abrirnos un poco las puertas a toda la isla y las islas en general. Y bueno, este es nuestro orgullo y satisfacción que estén por aquí ustedes también todos. Gracias. Bueno, ahora le toca a Tara. Gracias.
Pues después de esta intervención de La Voz de Tara, que por cierto tiene algunos discos ya grabados en el mercado, vamos a dar paso al autor, que nos va a hablar de su nuevo libro. Bueno, pues les dejo con el autor. En lo que yo me desmociono un poco, pues Luis Socorro va a introducir el acto. Hola, buenas tardes. ¿Está apagado? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien en el fondo, Juan Carlos? Ok, perfecto. Mi nombre es Luis Socorro, yo soy periodista y tengo la suerte desde hace algo más de 4 años de ser dueño de mi agenda y me he especializado en la divulgación, la difusión de todo nuestro patrimonio cultural e histórico, sobre todo el arqueológico, pero abarcamos todo, ¿no? Es una temática muy recurrente. Mi primer reportaje sobre arqueología pues lo hice en el año 85, en el Canarias 7, recién acabada la carrera, pero bueno, gracias a que, como les digo, pues he sido dueño de mi agenda en los últimos 4 años, pues he tenido la suerte de dedicarme en exclusiva a este asunto, ¿no? Pero aquí no hemos venido a hablar de un servidor y gracias a esta tarea de estos últimos años, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchos científicos, a muchas personas de todo el archipiélago, que su vocación es investigar y difundir pues, todos los aspectos vinculados con las primeras personas que habitaron nuestro archipiélago, los primeros colonos de las Islas Canarias, ¿verdad? Antes de entrar en materia y presentar a Miguel Ángel Martín González, que ya todos lo conocen, les advierto y les anuncio que voy a ser muy breve porque el protagonista es este señor. Pero antes quiero agradecer a Vilenio, a la editorial Vilenio, que lo llevan pues Verónica García Melgán y Juan Carlos Saavedra, que están aquí con nosotros obviamente. Ellos han sido los responsables de publicar esta joya de la historia de nuestra tierra, pero también llevan muchos años pues dedicándose a amplificar y a divulgar pues todos los aspectos culturales, no solo de los primeros pobladores del archipiélago, sino de otros aspectos de la cultura de los canarios y de las Canarias. Entonces, pienso que hay que ser agradecidos y darles un aplauso pues, a Vilenio, a Juan Carlos y a Verónica. En segundo lugar, aunque ya lo han avanzado por las personas que me han precedido en este Parlamento, en esta plática, que dirían los mexicanos, país con una cultura ancestral maravillosa, pues agradecerles a todos ustedes que estén en este foro y que estén acompañando a esta persona. Y como les digo, quiero ser breve, aunque él me ha pedido que me alargue, pero no. Quien tiene que hablar es Miguel. Pero yo, antes de cederle la palabra al autor de la memoria de los sagrados antiguos canarios, sí quiero poner en valor 2 ideas fuerzas protagonizadas por este señor. Una es el rigor y la otra es la valentía. El rigor, yo lo conozco hace pues, menos de un año, tenía referencias de él desde hace bastante tiempo y he leído muchas cosas de él. Él es de la isla de La Palma, ha promovido la Asociación Cultural Iruene, y bueno, debido pues, a mi labor de investigación y demás, pues conectas con una serie de personas. Y en la actual serie en la que estoy inmerso, que precisamente está vinculada con los astrónomos del pasado, con las conexiones astronómicas de los guanches, de los indígenas, de los primeros canarios, pues este señor he podido satisfacerme, y por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí, de que sobre todo predomina el rigor. Solo en esta obra, lo podrán ver en las últimas páginas, hay más de 250 citas bibliográficas. Se pueden imaginar el trabajo que le ha llevado a Miguel Ángel para documentarse y poder redactar esto. Esto es una obra ingente de años, imagino. No me cabe la menor duda. Y no es su primer libro, ni el segundo. Y no será el último, sin duda alguna. De hecho, creo que ya hay uno ya en imprenta o a punto de. Y entonces el rigor
Él es profesor, él es el licenciado en Geografía e Historia, ha sido profesor durante muchos años de instituto, sobre todo en su isla natal, en La Palma, y ahora pues tiene la suerte de también ser dueño de su agenda y así tiene más tiempo para investigar el legado de los primeros habitantes de estas islas. Y el segundo lugar, la segunda idea fuerza que quiero plantearles y quiero amplificar, ¿no? Y ahí se merece no un aplauso, sino que le hagamos la ola durante unas cuantas horas, es la valentía. ¿Y por qué digo que este señor es valiente? La religión, los aspectos cultuales de cualquier cultura, no digo culturales, sino cultuales, de culto, de cualquier cultura, de cualquier civilización, es algo que invita a la especulación, a avanzar ideas, a flotar, a comentar ideas que uno puede tener pero que no están amarradas. Y hay que ser muy valiente para decidirte y sumergirte en los aspectos relacionados con la religión, con la cosmogonía, que también nos ha introducido con esta obertura musical y sensual que nos ha brindado la voz de Tara. Porque hay muy pocos, en la comunidad científica, muy pocos profesores, muy pocos arqueólogos, pero poquísimos, los podemos contar con la mano, con los dedos de una mano, tal vez con alguno de la otra, que se dediquen a este campo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque no es tangible, no es empírico, no es científico, pero sí lo es. Y de hecho, la arqueoastronomía, que es la disciplina de la arqueología que estudia todos estos fenómenos vinculados con las creencias, con el cosmos, hay varios astrofísicos que trabajan en el Instituto de Astrofísica de Canarias que han investigado esta serie de conexiones astronómicas, que son Juan Antonio Belmonte, César Esteban y alguno más. Y este señor, aparte de investigar, de indagar en todas estas fuentes de información, que algunas de sus fuentes podrán tener amarradas sus tesis y otras no, y él va a paso firme, ¿no? Y entonces él combina la valentía de introducirse en unas arenas movedizas, que en muchas de las ocasiones no las puedes probar con rigor, pero además de documentarse, él también busca la ciencia y el rigor. Este señor tiene programas astronómicos en su casa, que son los mismos programas que utilizan los astrónomos, porque en muchas ocasiones, ahora abundará al respecto, hay una serie de grabados arqueológicos o de estaciones de cazoletas y canales, y él las vincula a determinados aspectos culturales de la religión y la cosmogonía de los guanches. Y muchos le dicen, pero bueno, ¿y por qué los relaciona? Entonces, él, debido a su observación a horas de trabajo, pues ha conectado y ha verificado que en determinados momentos del año, tanto de los solsticios como de los equinoccios, hay una serie de proyecciones de la luz solar y también de la lunar, y casualmente en determinados días al año, 2 o 3 días al año, vinculados con los solsticios y con los equinoccios, te marca un yacimiento arqueológico. O sea que no se ubicaron esos grabados o esas estaciones de cazoletas o canales de manera aleatoria, sino que tienen una razón de ser. Y mucha gente le pregunta, pero bueno, ¿y cómo el equinoccio de verano hace 1500 años se proyectaba allí? A lo mejor no es un marcador, pero para eso están los programas informáticos y este señor, que es como una hormiguita, el rigor una vez más, y tiene sus programas y ha verificado de que hace 1500 años, por poner una cifra, efectivamente el sol salía por esa cresta de determinados roques, de determinadas montañas, que es uno de los capítulos más interesantes y atractivos. No me lo he podido leer todo todavía, pero me lo he estado empollando lo más que puedo, y la verdad es que la lectura te embauca y te sumerge, ¿no? Y bueno, yo te voy a dejar que hable él, pero antes te quiero
te quiero introducir, siempre todo está de sobra conocido que estas personas que vinieron del norte de África, de eso no cabe la menor duda, porque la genética y la ciencia ha disipado cualquier especulación, que si eran vikingos, etcétera, etcétera, vienen todos del norte de África. Hay otras razones científicas que están precisamente en muchos de los grabados alfabéticos, y varias doctoras han investigado, filólogas y arqueólogas han investigado que hay una cultura común de grabados alfabéticos común a las 7 islas y que se encuentran al otro lado del continente de donde vino esta gente, ¿no? Sobre todo en Marruecos hay estaciones muy vinculadas. Pero aparte también está de sobra conocido que cuando estas personas vinieron en torno al principio de la era, siglo II, siglo III, ahí la ciencia tampoco falla, ¿no? Antes de la era esto no estaba habitado, aunque sí vinieron otros navegantes, como los romanos, como se ponen de manifiesto los hallazgos arqueológicos en la isla de Lobos, por ejemplo, o en el bebedero en Lanzarote, ¿verdad? Pero estas personas, sí coincide toda la comunidad científica. Yo he tenido la suerte, debido a mis investigaciones, de entrevistar pues, a más de 60 profesionales, sobre todo de ámbitos académicos de ambas universidades públicas de Canarias, independientemente de que algunos piensen que vinieron por su cuenta, que otros que vinieron deportados, tal y cual, lo que sí coinciden todos es que fue una migración organizada. Trajeron, pues, animales y trajeron semillas, pero también, Miguel Ángel, vinieron con su cabeza y con sus ideas. ¿Qué trajeron ellos de allá? ¿Qué pensamiento, qué esculturas trajeron ellos? Efectivamente. Gracias, Luis, por la presentación. Y esa pregunta nos acerca un poquito a los orígenes, ¿no? Y quizás partiendo de ahí, yo no voy a entrar en la materia, sino simplemente darnos cuenta de que cuando llegan aquí a Canarias se van a encontrar con un mundo totalmente diferente, un mundo distinto. Ese mundo que se van a encontrar aquí les facilitó, les permitió, porque había vegetación, había agua, había elementos naturales aprovechables. Ellos trajeron cabras, ovejas, trajeron animales, cochinos, trajeron una serie de animales, trajeron también otro tipo de materiales, incluso hasta raíces, semillas. Todo eso está muy bien, perfecto, porque les ayuda a sobrevivir, pero lo más importante que trajeron, y eso no podemos olvidarlo, como decía Luis, es la cabeza, es el pensamiento, la memoria, la identidad de un pueblo. Eso se lleva en la mente. Eso no se trae escrito en ningún lado ni tatuado en la piel. Se puede, pero es aquí, en la mente, donde van a desarrollar su vida cotidiana, su vida. Esa les va a ayudar a no solo estar en un mundo horizontal, en el mundo donde habitan, lo doméstico, donde se alimentan, donde pescan, cazan, se relacionan, sino también en un mundo vertical. Eso está unido. Ese mundo vertical es el cielo, es el cosmos, son sus seres superiores, sus dioses. Esos dos mundos no se pueden separar, jamás. Tienen que estar unidos, si no, no lo vamos a entender. Entonces, yo voy a intentar esta noche darles unas pinceladas de cómo pensaban los antiguos, en lo que podamos. No podemos, no se fosiliza el pensamiento, eso es mala suerte, ¿no? Se fosilizan otras cosas, la materia, pero el pensamiento no. No importa, intentaremos a través de pistas, investigaciones, patrones, pautas, uniendo todo eso y viendo cómo se va distribuyendo, cómo se va desarrollando, podemos sacar conclusiones muy interesantes que están plasmadas en el libro. Antes de seguir, por supuesto que quiero agradecer, porque esto no es un trabajo mío y ya está. Aquí detrás hay mucha gente, amigos, hay, bueno, aparte de la bibliografía, que consultas, evidentemente, pero hay, en primer lugar, 2 prólogos de Carmina del Arco, catedrática de la Universidad de La Laguna, emérita, y de José Farrugia, que también profesor de didáctica en la Universidad de La Laguna. Son 2 prólogos que yo creo que le dan, pues bueno, cierta importancia al libro, porque ellos, pues así me lo transmitieron, ¿no? O sea, yo este libro se los pasé y Carmina enseguida, desde que no me dejó terminar. Si quería hacerme el prólogo y no me dejó terminar, ya casi me hizo llorar. Por supuesto que sí. Ya me conocía, de que son amigos, claro.
y me ayudó muchísimo. También, aparte de eso, quiero agradecer enormemente a toda la gente que, sin ser profesionales de la arqueología, divulgadores como Luis, y sobre todo también amigos. Amigos como El Legado, gente que no son profesionales, pero son más amantes que cualquier profesional de los que tenemos en Canarias, que muchas veces se escudan en el conocimiento y pierden esa parte sensible que les cuesta a veces tener, ¿no? Y eso sí que lo tienen pues toda esta gente de grupos como El Legado y otros más que hay por todo Canarias, que han aportado, y parte de este libro es también de ellos. Y lo reconozco ahí, porque sí, porque me salía, porque es verdad. O sea, yo este libro me he enriquecido con muchísima gente anónima, vamos a decir así, amigos que tengo por las islas y que me ayudan porque me han enviado sitios, lugares y ya me hacen el trabajo completo. Yo ya tengo que ir, me ponen la alfombra, es fácil, voy y miro. Pero claro, eso es un trabajo grande. Es verdad que esto es un libro de mucho tiempo, quiero decir que esto no se hace en un día ni se hace en unos años, se hace mucho tiempo trabajado, notas que vas cosiendo, darle forma. Por supuesto también que algunas páginas de estas están inspiradas también, porque a mí me gusta escribir, cada uno tiene sus manías, pero a mí me gusta escribir con una musiquita de fondo, me suelo aislar, salvo si llueve escucho la lluvia, eso es lo más que me gusta, me encanta. Y si hay truenos ya ni les cuento, pero por lo menos la música, y algunas de estas páginas las ha escrito Tara también, escuchando su música, o sea que es un cómputo de tanta gente y se me escapan muchos, pero por eso no quiero nombrar a nadie. Y por supuesto ahí está mi familia, y están amigos de Iruene y demás que salimos al campo constantemente, aunque ya algunos se está haciendo más gandul, pero seguimos saliendo y viendo cosas. Pero siempre pensando. No es ver la materialidad, llegar a un sitio, grabado rupestre, una forma geométrica, picado, con técnica de picado, ejecutado de esta manera, ¡pam! Y ya está. No. Detrás de eso hay mucho más, porque ahí hay un mensaje, hay una transmisión que es lo que tenemos que descubrir, y todo eso es mental. En mental quiero decir que está en la mente de los antiguos. Las cosas, como ya decía Luis, no están al azar, no están, los lugares sagrados sobre todo no están distribuidos azarosamente, sino están pensados, están construidos desde el pensamiento. Por eso decía que es tan importante, y así vamos introduciendo lo que quiero comunicarles hoy, que la mente es la clave de cualquier cultura y cualquier religión. Está aquí. Cuando se quiere hacer un cambio, cuando se quiere hacer algo, todo se lleva ahí. No es cuestión de sentarme a hacer una vasija muy bonita, además hacer cualquier materialidad, cualquier objeto, que también tiene sus funciones, evidentemente. Pero el pensamiento que no se fosiliza, eso es lo más, como decía Luis, es lo más espinoso dentro de la investigación, es lo más dificultoso a la hora de poder avanzar en la investigación, porque es un terreno muy movedizo, vamos a decir así, de arenas movedizas, ¿no? Pero cuando empezamos a encontrar patrones, cuando empezamos a ver fórmulas y nos van dando resultados, entonces ya sí que empezamos a poder desvelar algo, y es lo que he intentado en este libro. A ver cómo pasamos esto. Es el directo, no me di cuenta. ¿Alguien me dice cómo se pasa? Hay un montón de teclas. Pero yo te voy a hacer una pregunta mientras vamos viendo pues sí. las teclas. No Esta conexión de los antiguos con la naturaleza que decía antes Jonay, que esto es algo común a muchas civilizaciones y culturas del mundo, estos patrones que tú has esbozado y has mencionado, hay conexiones, prácticamente estos patrones son muy similares en todos los pobladores de las islas, ¿verdad? Sí. Son muchas más los aspectos que unen que los que sean divergentes. A pesar de las diferencias, materiales y visuales y de formas, vamos a decir tipologías o formas de yacimientos y lugares de culto, que son muy variados, existen patrones comunes, sobre todo la raíz, la base, lo común, lo que traen. Por eso decía que en la mente venía toda su identidad y toda su cultura. Un patrón, claro, que se repite en todas las islas, y es la raíz, la base, y esa raíz y esa base es la que fundamenta todo el conjunto. Tienen un origen común, las creencias vienen del norte de África, vienen ahí, y lo que pasa es que después hay un proceso de adaptación, y ahí es donde viene la variedad, digamos, de tipologías, formas distintas. En unos sitios predominan cuevas, un tipo de grabados diferenciados,
pero al final el patrón se repite. Y sobre todo se repite porque el pensamiento, la cosmovisión es la misma. Y eso lo vamos a ir explicando ahora poco a poco. Bueno, pues vamos a introducirnos en el mundo de las creencias. Y ya de por sí, las creencias nos obligan a un cambio de paradigma, de pensamiento. No estamos hablando de la materialidad, estamos hablando de la espiritualidad, del pensamiento, las creencias, lo que sienten las personas, lo que siente la comunidad, es compartido, porque toda la comunidad tiene que hacerlo. En aquellos momentos los seres humanos eran muy religiosos, muy supersticiosos, y estaba vinculado la religión con la superstición, estaba muy vinculado. Entonces, esas expresiones de lo sagrado se hacían de una manera consensuada en la comunidad, se vivía en comunidad. Nosotros hoy casi no sabemos muy vivir en comunidad, pero antiguamente sí. La comunidad era la clave, porque era sobrevivir y era la comunidad la que te daba todo y tú tenías que responder ante esa comunidad. Entonces se asentaban patrones y por supuesto que todos iban a una. Esa forma de entenderlo de los antiguos canarios en islas como Gran Canaria, por ejemplo, islas como Gran Canaria, tenemos otras, pero ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar que estamos en esta isla. Fíjense que es una isla grande dentro del archipiélago, una isla en aquellos momentos riquísima en recursos, probablemente no, la más rica de todas las islas en recursos. Cuando hablo de recursos económicos, evidentemente, o sea, recursos en agua, en vegetación, en recursos agrícolas, ganaderos, o sea, en fin, de aprovechamientos, ¿no? De muchísimo, de pesca, por supuesto, también de todo. Eso es importante porque estamos hablando de una isla que ofrece. De hecho, es la isla que más creció, porque al principio llegarían unos poquitos, pero fueron creciendo, y si nos damos cuenta, ya en el siglo XV la isla Gran Canaria era la más poblada con diferencia del resto de las islas. Es verdad que hay una evolución social también mucho más importante que en el resto de las islas. Pero como dije antes, había algo, aparte de la materialidad y de lo que es la isla, la geografía, algo muy importante que era el cielo. El cielo era clave en todo lo que vamos a ver hoy. Y no es que sea una obsesión, era una realidad obsesiva por los antiguos, porque era, bueno, imagínense, para hacer una idea, el cristianismo más fanático. Eso era todo el día, las creencias, y había que hacerlo, con dolor, como fuera. Los antiguos lo hacían, pero de una manera más tranquilita, porque era una sociedad que dependía de la naturaleza, y ahí es donde tenía que fusionarse con el medio que los rodeaba. El cristianismo ya a la naturaleza pasó a un segundo plano, desacralizó el cielo. Por eso ya hoy no lo entendemos. Hoy no entendemos el cielo, casi ya ni lo vemos con las luces, contaminación y demás, ¿no? Pero ya el cristianismo lo que hizo fue cargarse el cielo, porque era lo lógico. Tenían que destruir lo ancestral para imponer el nuevo dogma, ¿no? Basado en un solo Dios y a partir de ahí, pues todas unas creencias. Porque los antiguos seguían mirando al cielo y seguían creyendo en el cielo. Sus dioses estaban ahí, la bóveda celeste. Ahí estaba el gran epicentro del mundo cósmico. Pero ahí estaban los astros que se movían. Ahí estaban las estrellas. Pero cuando yo hablo de cosmos, yo les estoy dando pistas para que vayan después entendiendo el libro. Cuando yo hablo de cosmos, la tierra y el cielo. El cosmos es algo integral. Es la tierra y el cielo, no solo el cielo. Lo cósmico, los astrónomos y demás, pues, es el cielo. Pero para los antiguos no. Y es que una idea clave que tienen que tener muy en cuenta es que la tierra y el cielo era una misma cosa. Cuando digo una misma cosa es dentro del mismo pensamiento, dentro de la misma religiosidad. Y así con el espacio y el tiempo. Todo esto había que sincronizarlo, había que unirlo, porque si no se unía, no había orden, no había equilibrio. Y eso es lo que buscaban las sociedades antiguas, no es nada de los canarios. Quiero decir, no solo los canarios, quiero decir, sino en todas las culturas antiguas era así. O sea, había que encontrar la armonía cósmica que es cielo y tierra. Y eso se hacía de distintas maneras que vamos a ir poco a poco pues entendiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo paso ahora más rápido, la estructura social que había en Gran Canaria, pues sabemos que cuando iba pasando el tiempo se iba cada vez
estratificando cada vez más, había unas minorías muy poderosas y otros que trabajaban para ellos, ¿no? Y eso se fue incluso hasta incluyendo en la dinámica de la alimentación, del ganado. Siempre los poderosos tenían más y los que no tenían, o los otros, tenían menos. Unos tenían acceso a los alimentos muy fácil y los otros no. Eso se ve en los estudios que se han hecho sobre huesos humanos en Gran Canaria. Las diferencias sociales se pueden ver perfectamente en los restos humanos. Y eso está ya muy estudiado, bastante estudiado. Los estudios de isótopos, en los desgastes de los huesos, y ahí se ve qué trabajo podían hacer hombres, qué otros trabajos hacían mujeres, y en los análisis de los isótopos, esto es pura ciencia, y hay arqueólogos especialistas en esto, como bien dice Miguel, se ha podido verificar el tipo de alimentación, que no todos comían lo mismo, ni las mismas cantidades, ni la misma variedad de la dieta, pero bueno, es un matiz para... Vale, no hace falta, no podemos entrar en claro. todo, es imposible. Claro. Yo voy al mundo de las creencias porque es el que claro. Estamos, ¿no? Los demás trabajos, pues sí, se han hecho. Vamos a, vamos a intentar introducirnos en esas creencias, en esas formas de entender el mundo, y esa foto es un poco simbólica de lo importante que era el paisaje, el territorio, para vivirlo, habitarlo, pensarlo, soñarlo, todo estaba ahí. Y había que integrarse con las montañas, con el cielo, con las nubes, con la lluvia. Todo formaba parte de un conjunto dentro de su pensamiento. Y dentro de sus escalas, pues estaba lo sagrado, por un lado, sus dioses, como dije antes, sus espíritus, sus genios. Es que la religión no estaba basada en un solo Dios. Era una religión politeísta, vamos a decir así, a nivel general. O sea que había muchos dioses, pero todos dioses, buenos y malos también. Cuidado, ahora lo explico. Pero normalmente cada dios, cada genio, son diferencias, ¿no? De dioses superiores, menores, genios, espíritus, un montón de cosas, ¿no? Cada uno tenía sus funciones. Las tenía y ellos sabían porque les dieron vida. Los dioses los crearon ellos, nuestros ancestros, para darles vida y para buscar en ellos lo que no podían explicar o conseguir de otra manera humana. Tenían que acudir a lo sobrehumano, a lo que está por encima. Y ahí es donde tenían una gama muy grande de dioses. Dentro de una naturaleza que era animada. ¿Qué significa esto? Que tenía vida, no como nosotros, que ya la naturaleza casi para nosotros, no para todos, cuidado, pero para los políticos, para los no sé qué, que no todos los políticos, cuidado, pero para aquellos que deciden, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, se talan árboles en todos lados y nadie, muchas veces vas a protestar o lo que sea, ya no me votaste, pues hasta dentro de 4 años. Es así. No me importa decirlo, pero la naturaleza ya no la tenemos en cuenta. Un árbol es vida, un árbol era un axis mundi, un centro. Ahí tenemos el pino. El pino no es la ermita, no es la basílica. El pino es el pino, es la Virgen del Pino. Cuidado, que no es la Virgen del Pino. El pino es la esencia de ese lugar. O es la Virgen de la Cuevita, no es la Virgen, es la cueva. Aborigen, claro, los canarios, hay un roque que se llama de los Chovicenas ahí, o sea, que hace referencia, fíjense, está al lado de un cementerio enorme. También está el Maligno, muy cerca. No sé la conexión bien cómo podía ser porque no podemos leer la mente de los antiguos, pero sí que existía esa dualidad. Y es que es fundamental, lo miran en todas las culturas, en todas las religiones y se dan cuenta que la dualidad es parte de la vida y de la esencia del ser humano. ¿Cómo he llegado, se pueden preguntar algunos, a esas conclusiones? ¿Cómo he llegado a la dualidad? Pues a través de los escritos, y los buenos, claro. A través de los documentos escritos que han quedado en Canarias. Ahí, por ejemplo, sí, en las crónicas hay varias crónicas que hablan de la existencia de demonios, de genios. Por ejemplo, Guayota, que es muy recurrido en la isla de Tenerife, y que vivía en el Teide, es que lo especifican. Y esos son documentos del siglo XVI. Primeros religiosos que llevan, Espinosa, por ejemplo, un fraile que llegó en el siglo XVI, hizo un trabajo de campo espectacular, conoció a viejos, como decía él, viejos guanches, haciendo referencia a los más viejos, que les comentaban
algunas cosas, fíjense qué curioso. Spinoza lo recoge y lo deja muy clarito, como diciendo, esta gente me comentaba algunas cosas, me daba alguna información, pero me escondían muchas. No me decían dónde estaban sus lugares sagrados. Él era cura y quería conocerlo. No me lo decían. ¿Por qué será? Todos se pueden imaginar. Tenía miedo los antiguos, los aguanches, a que les destruyeran sus lugares sagrados, como sí estaban haciendo ya en esos momentos, ¿no? Entonces, normal que los escondieran y le decían algunas cosas. Entre otras, le contaron que en el Teide vivía Guayota, el demonio, que cuando había una erupción o lo que sea, se tragaba el sol y ahí luchaban las dos fuerzas. Imagínense esas erupciones del Teide. ¿Cómo tenía que ser para un indígena, para un guanche, ver por primera vez, porque en Norte de África no nunca lo vieron, ver una erupción volcánica? Ahí está el mal, pero vamos, encarnado en lo máximo. El fuego, la lava, lo quema todo, el ruido, se oscurece todo, el sol se oculta, que es su fuerza. Por eso decía que en esos momentos el sol los había atrapado Guayota y lo había metido en el Teide. Y por eso los aborígenes tenían que hacer muchos rituales y constantemente para que esas fuerzas malignas desaparezcan y vuelva al sol cuando se apaga el volcán. Eso lo vivimos en La Palma hace unos años, poquitos años. Y es que recordaba a Iruene, a ese mensaje escrito en el siglo XVI, que lo recordaba tal cual. Pero bueno, vamos a seguir un poquito, aparte de esa dualidad, del maligno también. Cuidado que aquí hay imágenes que son de muchos amigos. Yo no voy a estar nombrando ahora a todos los que salen aquí en las imágenes porque si no se hace largo. Como esta, por ejemplo. Algunos amigos que están por aquí. Ahí podemos ver perfectamente figuras antropomorfas. Esto está en un cementerio también de Gran Canaria. Había formas quizás representando a sus ancestros, sus antepasados. El vínculo con los antepasados era fundamental en una sociedad como esta. Está recogido también. Está en las crónicas de la conquista de Canarias. Hablan de la existencia de los espíritus de nuestros ancestros, de los ancestros, que incluso vienen determinadas épocas del año a compartir las fiestas. Luego las fiestas de los aborígenes eran unos fiestones, ¿eh? Ya se los advierto, después lo veremos. Eran unos fiestones que duraban mucho tiempo y venían a compartir en esos momentos, en forma de nubecillas por el mar, se acercaban y compartían en esos momentos con los vivos. Los muertos no estaban muertos, estaban vivos, de alguna manera, pero es que la muerte ellos lo tenían aquí, presente, los tenían vivos en el recuerdo, mientras tengan memoria, como la memoria de lo sagrado, la gente estaba viva, vivía con ellos, seguían con ellos, y el que ha tenido esas malas experiencias, pues lo saben perfectamente. Los antiguos eran así, hoy nosotros tenemos, pero eso es cultural, otras formas de ver la muerte muy distintas, que nos ha metido otras culturas, pero los antiguos pensaban de esa manera. Vamos a empezar por el espacio, que es uno de los elementos claves para ir entendiendo gran parte del libro. El espacio se vive. El espacio, como dije antes, pues bueno, tiene una connotación fundamental porque es donde se asientan. Es, digamos, la base, la semilla, el centro, el sustento, la raíz, ¿no? El espacio hay que vivirlo, hay que darle sentido, hay que darle forma, hay que darle vida. Y eso lo hacían los antiguos muy bien. Sabían perfectamente dónde estaban los recursos, pero también dónde situar sus lugares sagrados. En Gran Canaria solo, una cifra muy genérica, muy general y tal, pero estamos hablando de varios miles de yacimientos de tipo cultural, de culto, o sea, sagrado, religioso, no doméstico. En Tenerife, lo mismo. En todas las islas, bueno, algunas menos, El Hierro y demás, poblaciones más pequeñas, un espacio más pequeño, pero estamos hablando de muchísimos lugares sagrados. Imagínense cuántas iglesias cristianas puede haber, ermitas, iglesias y tal, 50, 60, 70 en la isla. Pues imagínense el mundo indígena que había miles de ermitas, iglesias y demás, de todo esto, para que lo entiendan. ¿Qué importancia tenía la religión, el mundo espiritual en ellos? Lo máximo, porque vivían al día constantemente con la superstición y la religión encima. Cualquier movimiento, cualquier paso que dan, cualquier pensamiento tenía detrás la religión, lo impregnaba todo y por ello se llevaban. Pues el espacio había que vivirlo, habitarlo, por eso es un espacio horizontal, el espacio doméstico, el espacio donde ellos pues
Iban con sus rebaños, aprovechaban los recursos, cultivaban, plantaban las semillas, cultivaban, donde se relacionaban, donde caminaban, donde se bañaban, donde pescaban, cazaban. Ese es el espacio horizontal, el espacio doméstico, el espacio vivido, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también había otro espacio, como les dije antes, que era el espacio vertical. El espacio que había que diseñar, y ahí entran ya en acción los lugares sagrados. Tengan la forma que tengan, como esta, a lo mejor cazoletas y algunos canalitos pequeños y tal, en la murga. Una de tantas que hay. Formas de la, digamos, de la ritualidad o de la religiosidad. ¿Por qué hacían esas cazoletas? ¿Por qué las hacían? Y además, un arqueólogo llega y te dice, estación con canales y cazoletas que miden tanto por otro, largo, profundo, en una plancha de no sé cuánto por tal. Adiós. No, eso es insignificante. Lo más importante no lo han captado. El mensaje que tiene eso no lo han captado, si eso es lo que culminan así. Siempre hay que ver detrás de todo esto. Esto se hace por algo, no es gratis, no están ahí, se sientan y empiezan a trabajar la piedra porque están aburridos o a ver quién la hace más grande o lo que sea. No, es por algo y por algo importante, porque son trabajosas las cosas, ¿no? Pues hay que implicarse ahora, hay que empezar a pensar y a darnos cuenta, buscar patrones y demás, por qué hacían eso en determinados sitios y en determinados lugares. No voy a profundizar en yacimientos, aquí yo creo que en el libro hay unos cuantos, bastantes de cada isla, ejemplos de los más conocidos o incluso menos conocidos también y que pueden ver los vínculos que tienen. Por ejemplo, una de las formas de la espiritualidad, y aquí ya entro en el tiempo, que es la otra parte. Hablamos del espacio, pero ahora entramos en el tiempo, importante el tiempo, fundamental para poderlo entender. Una vez que unimos estos dos conceptos, estamos ganando ya la partida. Quiero decir que podemos empezar a avanzar y a descubrir cosas que no teníamos pensado muy bien. El tiempo es importante, porque el tiempo es circular, cuidado, no es lineal. Vamos a irlo entendiendo. El tiempo que el cristianismo y la cultura occidental nos ha impuesto es un tiempo lineal. Vamos sumando, un tiempo histórico donde vamos sumando y vamos ya por 2024. Otras culturas como el Islam va por otros, otras por otros y así. Estas grandes culturas que han perdido un poquito ya la noción más cósmica, espacial, y ya van a lo, digamos, a lo poderoso, a lo que imponen los poderosos, y el tiempo ya se vincula un poquito a lo que se empieza a imponer con nuevas creencias y demás. Pues fíjense, el tiempo para ellos era circular, no tenía un principio ni un final, sino todo era continuo y constantemente en retorno. Muere y nace y renace. ¿Cómo hacían eso? Muy fácil, porque ahí ya sí tenían que mirar al cielo. Y después lo voy a explicar un poquito. Antes déjenme darle un... Bueno, estas son fotos ilustrativas. Esto, por ejemplo, no lo estoy diciendo, es una cueva que tiene unos poquitos, la paja, que bueno, ya está cerca del Risco Caído, allí es una cueva que todo el mundo Risco Caído y tal, pero después hay otras cosas que son mucho más significativas que Risco Caído en cuanto a lo que fenómenos que se producen astronómicos, como esta, por ejemplo. Es una cueva que tiene 9, 10 triángulos que solo se iluminan en la época del solsticio de verano. El resto del año están en oscuridad. Pero cuando llega el solsticio de verano, hay una parte ahí que no termina de tal, y eso es por culpa de la puerta, que esa puerta le hicieron un marco histórico y tal, y tapa un poquito, pero espectacular. Cuando entra el sol y te marca, ya te está marcando. Pero esto es todo simbólico. La luz. Es que no podemos entrar en todo porque ya es el simbolismo de la luz, con todo lo que supone y demás, que el cristianismo es muy firme en eso, ¿no? El símbolo de la luz de Cristo y demás. Y bueno, por ahí tiene una connotación metafórica y muy importante para introducirnos en el pensamiento. Eso no es un invento del cristianismo, eso ya estaba mucho antes, ¿no? Y estaba en Canarias también la importancia de la luz como elemento, digamos, superior. Y aquí les pongo así muy rápido los principales festejos que tenían nuestros ancestros. Básicamente son los solsticios, se lo explico muy rápido. Los conceptos: solsticio significa sol quieto, se dan 2 veces al año, el sol son 365 días lo que dura, eso lo sabemos todo, en su recorrido, a lo largo del año, pero tiene 2 paradas, el sol tiene 2 paradas.
va hacia un lado, hacia el norte, y va hacia el sur. En las dos paradas, hacia el norte, solsticio de verano, en este hemisferio que estamos. Cuando llega 6 meses, solsticio de verano, el sol llega y se para. Ese es el solsticio, se para. Los astrónomos, el 21 de junio, dicen que es el solsticio. El 21 de junio, estoy poniendo un ejemplo, a las 7:25 y 13 milésimas y no sé cuánto, ¡pum! Una precisión impresionante. ¿De acuerdo? Vale, para nosotros, los antiguos no. Los antiguos tenían una fiesta de solsticio 20 días. O sea, tremendo. Si pudiéramos viajar para atrás y ver cómo celebraban ellos en el momento en que el sol se para, que son una semana antes, más o menos, antes del solsticio astronómico, que ellos no tenían por qué saber qué es el solsticio astronómico, sino el solsticio indígena, el solsticio de ellos, cuando notan, viendo la trayectoria del sol, que llega un momento en el que el sol se para en el mismo sitio, no avanza más. Ahí llega el solsticio. Pero lo pueden saber también por las estrellas, por la noche. Lo confirman perfectamente. Que eso yo, en estos momentos históricos, me fijo y lo controlo un poquito. O sea, que en su momento, justo en torno al 22, 23 de diciembre, en la etapa de ellos, salía Sirio, después de estar varios meses ocultos, la estrella más grande que tenemos en nuestro hemisferio. Aparecía en esos días del solsticio. Importante, porque ya por la noche sabían perfectamente cuando salía Sirio que era el solsticio de invierno. Y cuando llegaba el verano era con otra constelación, Orión, que también es muy conocida, la conocen, Orión, salía también ahí, en ese momento, solsticio de verano. Pero lo podían saber por el sol y por las estrellas. Fíjense, tenían tanta información que para un observador como ellos, que eran enormemente observadores y que la religión era lo máximo y que sus dioses eran precisamente lo que podían ver, les daban nombre. El cristianismo no, Dios y ya está. Pero nosotros, los aborígenes, sí le daban nombre a sus dioses. Miguel, y para que todos podamos visualizar estos conceptos que estás explicando y que se recogen en el libro, antes hablabas de la conexión del cielo y la tierra. Está hablando ahora del cielo, de todas las estrellas, claro, como vemos aquí, pero también, y aquí lo cuentas y lo detallas de una manera magistral, la tierra, hay una serie de montañas, de roques, las montañas sagradas que están en todas las islas. ¿Qué significaba para ellos esa conexión del cielo con la tierra, los roques, y marcar el tiempo, que hablaba él antes también de la importancia del tiempo, del espacio? Ahí Luis se pegó un adelanto, porque eso lo iba a decir después, pero no pasa nada. Sí que es verdad que esa conexión... Sí, no, dice, no, yo te iba a hacer preguntas periodísticas, pero se adelantó. Lo contesto después, Luis, si no te importa. Para seguir un poco, claro. Es lógico que estamos hablando del tiempo, el espacio, entonces eso lo sincronizamos después, con lo que Luis estaba adelantando ya. Pero los solsticios, para que no lo entiendan, sigo y después ya vemos lo que me preguntaba Luis. Hay dos, verano e invierno, solsticio, las dos paradas. Y el sol está ahí un tiempo, tal. ¿Qué hizo el cristianismo? El nacimiento de Jesús, invierno, San Juan, verano. Ahí son los momentos solsticiales. El cristianismo lo que hizo fue un sincretismo muy claro, fácil. Cuando el sol llegaba al solsticio de invierno, esto es simbólico todo. Ustedes saben que el sol en el invierno, ahora el sol, que los días cada vez son más cortos. Si no se han dado cuenta es porque no están atentos, pero lo saben, que los días cada vez van a ser más cortos. ¿Qué pasa? Que llega el solsticio y es cuando la penumbra, la sombra, la oscuridad se impone sobre... Hay más horas de oscuridad que de sol. Entonces, eso para los antiguos era muy simbólico eso, claro. Ahí eran los dominios de ya el sol estaba cansado, era viejo, así lo cuentan en algunas tribus que he leído. Un sol cansado, viejo, que muere, fallece, pero que al día siguiente renace un nuevo sol, vigoroso, joven, con ganas de comerse el mundo, y se dan cuenta que a partir de ahí, del solsticio de invierno, los días empiezan a crecer. Ya a partir de enero eso se nota, se va notando día a día, minutito, pero claro, se va notando y los días ya cada vez impera más. Ese es el mecanismo que ellos iban desarrollando. Todo esto es metafórico, todo esto es simbólico, pero que profundo en su cosmovisión. Así, de esa manera, ellos ya establecían el tiempo fundamental. Equinoccios, los intermedios, ¿no? Que antes lo estaba comentando con Luis, no es el equinoccio astronómico,
no es el 21 o el 20 cuando son los equinoccios astronómicos, porque ellos no tenían manera de saber el equinoccio astronómico, porque eso es un concepto muy nuevo, muy moderno de la astronomía. Ellos no lo podían saber. Y claro, yo no me veo a los jóvenes contando los días exactamente para cuadrar el día exacto y tal. No hacía falta, porque siempre seguro que estaba el típico gracioso que lo confundía de día. Y es un desastre. No vamos a estar contando. No es un recurso matemático. Hay una fórmula facilísima, lo más fácil del mundo. Como siempre, observando el cielo, lo que hemos perdido precisamente. Y resulta que el 18 en torno al 18 de marzo, el equinoccio es el 21, por ahí, en torno al 18 de marzo, aparece, después de estar 2 meses oculta, aparece una estrella importante de las grandes que forma Jau. Una estrella que igual no la conocen, no es tan conocida, pero que sale al amanecer, su orto matutino, así al amanecer, aparece en el horizonte esa estrella, se manifiesta, y esa estrella se manifiesta en el horizonte en torno al 18 de marzo. Estoy hablando siempre de la época indígena, hace más de 500 años. Que para eso están los programas informáticos que Luis antes decía, que uno maneja. Salía al amanecer, fíjense, ya tenemos ahí el otoño, el equinoccio de primavera. Pero es que resulta que después, 3 días después del equinoccio astronómico, en torno al 25, en vez del 21, 22, 25 de septiembre, se produce una alineación maravillosa en el cielo. Al oscurecer, justo en el primer momento, cuando empiezan a aparecer las primeras estrellas, vamos a ver en el horizonte la alineación de Sirio y Canopo, las 2 estrellas más grandes que tenemos, las más luminosas. Solo se alinean en el espacio ese día. Después ya al día siguiente ya empieza el desfase y no vuelven otra vez hasta el mismo 25 de septiembre siguiente. Y coincide. ¿Qué pasa? Que el Sol en esos 2 días está en la misma posición. No sé si se enteraron la idea de lo que estaba diciendo. O sea, tanto el 18 de marzo como el 25 de septiembre, la posición del Sol en el horizonte es la misma. La misma. Forma más fácil que esa, que observar, relajarse, tranquilito, tal, sin pensar en contar ni nada, sino están pendientes porque saben el cielo, lo tienen en la mente, lo dibujan y saben cuándo las estrellas van a aparecer, porque lo van estudiando, lo van viendo. Eso se repite eternamente, eso se aprende, se transmite oralmente, es observar. No había televisiones, no había tal, o sea, fácil. Observar por la noche, eso tiene que ser un espectáculo tremendo, como lo es para los astrónomos. Bueno, y algunas más que ahí estaban, pero que no voy a entrar porque pero había unas 7 que sabemos con toda seguridad, por los patrones que ahora voy a explicar un poquito, después lo de Luis. Los patrones que hemos recogido y se repiten, pero no se repiten en una isla, en todas las islas, con lo cual toda la cultura venía del norte de África con el mismo pensamiento. Fíjense que aquí tenemos muestras, voy ahora muy rápido a esta parte de aquí, muestras de, por ejemplo, canales y cazoletas, como zonas rituales, son agujeritos que se practicaban sobre todo en la tosca, en material más fácil, más blando, normal, con canales, se conectaban tanto en el interior de cuevas como en el exterior. Bueno, es una forma ritual. El rito era fundamental, porque el rito nos da la oportunidad de conectarnos con lo superior, de conectarnos con los dioses, de conectarnos con quien sea, pero no de este mundo, sino otro tipo de cosas, ¿no? Con ese pensamiento ritual, ¿qué pasaba? Que se hacían ofrendas. Entonces, esto es un rito de comunión, se compartía algo. Y normalmente son lugares que toda la arqueología y todo el mundo coinciden que se derramaba leche o agua, lo que sea, para que se llenaban esos depósitos y corran por los canalitos y demás. Es algo simbólico. Evidentemente es algo simbólico, como todo el pensamiento antiguo, que hablamos en lo metafórico y en lo simbólico. Pero es que es otra forma de expresión. Nosotros tenemos la mentalidad de ciencia, científico, empírico. Ellos no pensaban así, de ese modo, sino de otra manera, simbólica, mítica, diferente a la ciencia. Pero que el mito es algo precioso, algo que para ellos funcionó. Han sobrevivieron, son la base de nosotros, estamos aquí gracias a ellos, porque ellos no usaban la ciencia, usaban el mito como ciencia en aquella época. Y el mito son historias, cuentos, narraciones, leyendas y un montón de cosas que lo vinculaban sobre todo a lo sagrado. Pues ahí tenían ese recurso tan importante de compartir. ¿En cualquier día del año? No. Había días específicos. Había, como los que antes les puse en la lista, esos días donde se hacían rituales de ofrecimiento de lo que tenían, y lo poco que tenían los seres humanos que ofrecerle a los seres superiores era comida.
porque los seres superiores también comían, simbólicamente. Pero hay un dato muy bueno en las crónicas, por ejemplo, en La Palma, cuando hablaban de Idafe, que cuando iban a Idafe, se acercaban a Idafe, que es un monolito de piedra que está en la caldera de Taburiente, le llevaban las asaduras de los animales para alimentarlos, darle de comer para que no se caiga. ¿Cómo entendemos eso? ¿Literal? No, simbólico. Idafe es el que vigila, es el vigilante. Claro, está siempre vigilando. ¿Qué vigila? Pues la estructura del mundo, de que todo esté ordenado y todo funcione, de que todo se integre. Pues le daban de comer, simbólicamente. Claro, le daban las asaduras, o sea, lo que sobraba, claro, no le va a dar el trocito bueno de tocino, ¿no? Le daban las asaduras, pero lo alimentaban. Todo simbólico, simbólico. Pero ese dato es espectacular para entender esto del ritual, como elemento fundamental de compartir, de comunión con sus seres superiores. Pero si yo les doy y les ofrezco, cuidado que los seres superiores también nos tienen que dar. Pues la lluvia, que no haya plagas, que no haya enfermedades, 20.000 cosas, lo que le pedían a cambio. Y eso se hacía en este tipo de estructuras. También tenemos las cazoletas, pero en el mar, al lado del mar. Esto ya es un vínculo ya más relacionado al mar, evidentemente, porque están situadas tan estratégicamente en aquellos lugares del rompiente del mar, quiero decir, que con la marea llena las inunda y cuando baja la marea aparecen así. Fíjense que tienen agüita y tal porque ha bajado la marea y el agua se mantiene porque aquí es basalto. Cuidado, basalto. Si trincaban una veta de tosca al mar y era el sitio adecuado, lo hacían, pero al lado del mar hay muy poca tosca y hay mucho basalto. Trabajar eso tiene que ser, con la tecnología de aquella época, algo que le da unas vueltas a la cabeza cómo podían hacer eso. Estamos hablando de miles de cazoletas en el mar. Solo en la isla de Tenerife, que es la que más tiene cazoletas, estamos hablando de más de 200 lugares con cazoletas. En La Palma tiene más de 150, que hemos visto. Gran Canaria también está por un centenar, que probablemente Jonay y mucha gente que esté por aquí conocerán mucho más que yo. Pero estamos hablando de ya un centenar de estaciones de este tipo, con muchas cazoletas. Eso es un trabajo tremendo. Y están en el rompiente. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que pensar? Que está vinculado al mar, de alguna manera. Porque si no, las harían más relajaditos, más tranquilitos arriba y no mojándose con las mareas. Pero no, lo hicieron en el rompiente. El vínculo con el mar, fundamental. El mar es alimento. El mar es lugar donde viven espíritus, genios, dioses, cosas. Ese mundo tenebroso que en la Edad Media, imagínense, en la Edad Moderna, imagínense cómo se describían. Y estamos hablando ya del Renacimiento, el gran Renacimiento. Pues el mar todavía en aquella época era algo tenebroso, algo relacionado con el mundo quizás más del espanto y demás. Eso los pescadores lo saben, el mundo del mar, cómo es. Pues fíjense que el mar, ahí habían seres, estaba animado también, tenía alma, tenía esa ánima que ellos tenían de alguna manera que vincularse y relacionarse a través de este mecanismo que se ve que les funcionaba porque hicieron un montón por todas las islas. Y qué casualidad que si están en todas las islas, quiere decir que no es un invento de una isla, sino es algo que venía culturalmente ya del norte de África. Era pensado, como les estoy diciendo. Bueno, torretas, que también son muy habituales en Gran Canaria. Esto es muy difícil de poder decir, esto es esto. Complejo, muy complicado, pero también se puede asociar a ese mundo ritual, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, son estructuras que se levantaban de lajas y están en zonas, pues bueno, de montaña sobre todo, y cerca, muchas veces aisladas, pero otras veces cerca de otros yacimientos de culto, como en Gamona y demás, donde existen esas torretas al lado de otras estructuras, casas y demás, grabados y cosas, ¿no? Pero fíjense, hasta los silos eran sagrados. Eso la arqueología no creo que lo recoja tan bien, ¿no? El mundo sagrado. Pero es que lo era. La comida sagrada. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Eso no se tira. La comida, y más en una sociedad que los recursos son limitados, son difíciles. Claro que los silos tenían esa connotación. Por supuesto que eran lugares donde ahí se guardaba no solo el cereal, ahí se guardaban enseres y de todo tipo de cosas. Eso ya está estudiado en la arqueología. Pero yo quiero que también trascienda un poquito más de allá de la arqueología, quiero decir, el pensamiento que los silos, y sobre todo leyendo mucho del norte de África, bueno, se parecen, son idénticos los silos de Gran Canaria a los del norte de África. Hay unos relatos y una superstición, y en el mundo del norte africano, que lo hemos leído,
que en Gran Canaria tiene que ser parecido. O sea, el mundo. Hay muchos hilos que tienen canales, sobre todo cazoletas, que tienen cazoletas a la entrada de los hilos. Eso ya el que los conoce lo sabe. Hay cazoletas. Eso ya te está indicando algo. Ya hay un ritual ahí. Pero es que yo me acuerdo de anotar un montón de cosas del norte de África, he leído a autores en varios idiomas, pero cuidado que pongo el traductor, no voy de fantasma. Y es tremendo el vínculo con la superstición, con lo sagrado que tiene la alimentación, donde se guardaban los alimentos, porque le tenían muchísimo miedo a los espíritus, a los genios malignos, que siempre estaban dando el coñazo ahí, siempre estaban hurgando para que haya gorgojos, para que haya epidemias, enfermedades. Pues contra eso había que protegerse. Y se protegían de distintas maneras. Ya ahí estamos hablando de superstición y demás, es un mundo que claro, que la ciencia evidentemente no puede investigar de esa manera. Pero tenemos que llevarnos por lo que cuentan de otros lugares. Y es probable que también, viendo que en los hilos están muy vinculados también a cazoletas y demás, pues bueno, algo de importancia puede tener vinculado a lo sagrado. Por supuesto que, bueno, cuevas, muchísimas. Esta está muy cerquita aquí, en Ingenio. El caballero ha hecho un trabajo espectacular ahí. Un nativo de aquí de Ingenio. Ha hecho un trabajo... Presente en esta sala. Está presente aquí, sí. Es un trabajo muy bueno ahí, vinculado al sol. Claro, no todas las cuevas, no vamos a pensar que todas las cuevas tengan vínculos astronómicos ni nada de eso, pero cuidado que hay algunas cuevas que tienen algo. Y sobre todo aquellas que tienen dentro cazoletas en el suelo o que tienen en sus paredes grabados, bien sean triángulos, incluso algunos antropomorfos, cruciformes, que también los hay, como en este caso de la Angostura, ¿no? Que tenemos ahí ese tipo de manifestación. Pero es que este es un sitio tan preciso que hay una cúpula es como una cazoleta, pero en vez de en el suelo, en la verticalidad. Bueno, le decimos cúpula, pero un agujerito en vertical, tan pequeño. Y es tan preciso. El momento del solsticio de invierno, cuando entra por una ventana el sol y nace en la cúpula, hay que verlo, porque hay que verlo para después poder hacerse una idea de lo importante que era esa luz, con el sentido metafórico, con el sentido espiritual que tiene esa primera luz. Es tremendo, o sea que es como empezar algo y cuando la luz empieza a proyectarse ahí, que he tenido la suerte de verlo, cómo se proyecta la primera luz y cómo crece en esa cúpula y bueno, ya después sigue su trayecto. Hay que verlo para poder darte cuenta y pensar que no solo como marcador astronómico y demás así, sino casi como un sentido de conexión directa con lo ancestral, porque la cúpula es algo construido por el ser humano, no es natural, que a veces también las cosas naturales funcionan, pero está construido expresamente ahí. Entonces, lo que hace el ser humano para conectarse con el cielo está ahí, perfectamente, a través de la luz. Hay otro tipo de conexiones. No se obsesionen. Yo soy el primero que no quiero obsesionarme con las relaciones astronómicas. No se trata de eso, sino de cosmovisión, como les dije antes, de unir el espacio con el tiempo. Fundamental. Pues hay más cosas en Gran Canaria interesantes, como cuevas pintadas y demás. Claro, salen de lo cotidiano. Nunca piensen que las interpretaciones son únicas. Eso lo aprendí en el centro de América, en el Amazonas. Bueno, no allí, sino con gente de allí, que conocemos y demás. Cuando nos decían, oye, la verdad no es una sola. Nosotros en nuestras tribus, en nuestros grupos, en nuestra comunidad, como hablan, para darles, uno le pregunta cosas, ¿no? Para dar soluciones a muchos temas espirituales, hay varias. Y todas son válidas, porque todas funcionan. Ese mecanismo, si no lo entendemos, nos perdemos. Entonces, aquí sí que yo me gustaría que muchos arqueólogos entraran un poquito en esa mente, porque se asombrarían los descubrimientos que van a hacer. Que conozco muchos, que sí, y cada vez son más, que miran al cielo. Hace 10 años yo empezaba a hablar de estas cosas y me pegaban patas por culo por todos lados. Perdón con la expresión. Pero ahora veo que cada vez hay más que se acercan y sobre todo veo que hablan de esto, como se ha naturalizado. Hace 30, 20 años, yo me acuerdo de 30 años, mi primera ponencia en un congreso internacional, y expresé palabras como cosmovisión o alguna... ¿Qué estás diciendo?
me dijo uno, claro, yo ahí estaba empezando, me callé por educación y porque me puse nervioso. Claro, entre tanta eminencia de aquella época, lo siento. Con el tiempo, esos mismos que me decían, ¿qué estás diciendo? Y así con una voz un poquito de profesor y yo de alumno asustado, ya hablan del cielo. Lo siento por ello. Cuevas de estrellas, de semillas, de como se quiera. Otra forma de la sacralidad, muy de Gran Canaria, ¿no? Cuidado que en La Palma tenemos un sitio curioso porque son una cueva también excavada. Hay cuevas artificiales en otras islas, no solo Gran Canaria. Y tenemos una cueva que me la recuerda porque en vez de puntitos de pintura son puntitos muy pequeños y toda la cueva está llena de puntillado, es puntillada, toda, puntos, ¿no? Y pero claro, esta cueva, son dos cuevas, tienen figuras antropomorfas, orantes, hacia los brazos hacia arriba, en la cueva además. Quiero decir, uno dice, esto lo habrán hecho históricamente por algo. Claro, cuando ves esas figuras antropomorfas, estás en un lugar donde hay más cuevas con canales, cazoletas. El sitio ya es potente. Es otra expresión de lo simbólico que puede ser en este mundo como este tipo de cosas, ¿no? Que es difícil de interpretar. Hombre, yo no puedo estar interpretando esta cosa, además ya se ha interpretado desde la arqueología, porque claro, es lógico y normal. Esto es un mundo de pensamiento muy difícil de comprender. Ya quisiera uno trasladarnos en el tiempo y intentar observar por qué hacían las cosas, pero todo tiene un sentido. Que no lo sepamos, eso es lo importante. No lo sabemos, pero que lo tenía 100%, seguro. Formas como, los triángulos muy conocidos, que se ha asociado a los triángulos púbicos y demás. Gran Canaria es verdad que suelen estar siempre dentro de las cuevas, o sea que hay ahí, no voy a hablar del mito de la caverna de Platón ni nada de esto, sino hay un sentido de interioridad, que es lo femenino, que está ahí. Cuidado que esto no es mío ni nada que se pueda entender, ¿no? Pero sí que está ese vínculo ahí y es muy típico de Gran Canaria. No es que sean tantas cuevas con triángulo, pero sí estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Ahí hay algo también muy importante. Ritos vinculados a lo femenino, eso ya está explicado. Pero bueno, yo estoy poniendo, digamos, algunas expresiones de lo sagrado, como en Majada Alta también, donde hay una cuevita muy pequeñita y que tiene también estas figuras pintadas. ¿Qué será eso? Unas de pie, otras acostadas. No podemos saberlo. Pero bueno, pero sí que hay vínculos. Si eso está ahí, es por algo. Que no lo sepamos, vuelvo a decir, no, pero ahí está. O vamos hacia montañas un poquito más altas, montañas donde pues también podemos encontrar círculos. Los círculos de piedra son, evidentemente, la importancia grande. Esto es un libro de toda Canarias, aunque ponga ejemplos de Gran Canaria, pero los efequenes y demás, esos son círculos de piedra. La isla de los efequenes, de los círculos de Fuerteventura, por goleada, ¿no?, del resto. Pero cuidado que en otras islas también, en casi todas las islas hay círculos de piedra también. Vale, una minoría, no abundan como Fuerteventura, pero están. ¿Y esta de dónde es? Esta es en la montaña de... A ver, ayúdame, que no me sale el nombre ahora. De Orgasales, no me salía. En los Orgasales, sí. Sí. Lapsus. Pero he estado, cuidado, esta foto es mía. Pasa que no me acordaba el nombre. Pero bueno, es muy recurrida. Quiero decir que es un sitio pues espectacular, como todos en Gran Canaria, muchos sitios altos donde existen lugares de culto en lo alto. Pues ahí están esos círculos de piedra. Claro, los círculos son lugares cerrados, tienen su puerta de entrada o de salida, pero son espacios cerrados. O sea, que eso ahí ya casi conecta un poquito con lo que son las iglesias cristianas, por ejemplo. Vamos a poner el símil, para ir entendiendo. Yo, perdonen que a veces le pongo cosas, esto no es un sitio para especialistas, sino para gente que quiero que empiecen a entender el mundo antiguo, el pensamiento. Lo cuento muchas veces, pero cuando era uno chico y jugaba en la plaza y demás, jugando al fútbol, rompiendo de todo, oías la moto del policía, ¿saben dónde nos escondíamos? Todos, que eso lo hacían ustedes seguro, dentro de la iglesia. Y ahí ya el policía no entraba. Estaba seguro. Era un lugar sagrado y seguro. Seguro. Fíjense lo importante que era. Esto es una tontería para que ustedes entiendan lo que eran estos lugares. Lugares seguros, sagrados, ordenados. A partir de aquí hay algo que tiene que conectar con ese otro mundo. Porque es ese sitio, es ese lugar, no es otro. Quiero decir, hay otras formas de expresar, pero esta es otra
de las maneras que nuestros ancestros tenían de expresar lo sagrado y de tener sus recintos sagrados también. No solo las cuevas, sino un simple círculo de piedra. Pero también otros elementos, ya casas, construcciones, santidad, Tauro, por ejemplo, que tenemos ejemplos de... Claro, son círculos también. El caso de santidad es cerrado, está cerrado con un muro espectacular, con grandes lajas y, bueno, son recintos. No sabemos bien. Claro, yo sí tengo conexiones ya vinculadas a lo que voy a explicar después, en todos estos lugares, ¿no? En el libro lo explico también. Hay vínculos astronómicos importantes porque es la clave, es la esencia de muchos de los lugares, no todos, ¿eh? Cuidado, no piensen que todo tiene que estar con orientación. Además que eso es una pregunta que siempre mucha gente me achaca. Es que todo está orientado, todo está de... Lo siento, sí, y te lo explico cómo. Y lo estoy explicando, y después para que lo entiendan, porque esos eran los lugares importantes, potentes lugares, los que ellos eligieron para vincularse. Hay investigaciones arqueoastronómicas de técnicos, de ingenieros, especialistas en astronomía, que han verificado el círculo. Esto es en la montaña de Santidad, se ve Tauro ahí arriba, el círculo que vimos en la foto anterior en los Garzales, son lugares que están que allí no vivían, son lugares de más de 1000 metros de altura, que en invierno hace un frío tremendo y no son habitables. Pero si, como bien dice Miguel Ángel, ¿no?, si eligieron esos sitios muy lejos de donde habitaban, es por algo, no hay nada gratuito, ¿no? Son lo que decíamos, que los espacios son domésticos cuando se habitan a diario, las cuevas donde viven, ¿ya? Pero estos son lugares esporádicos, o sea, a los que se iba probablemente en determinados momentos del año por algo. Yo no quiero desvelar las cosas porque en el libro sí está, pero sitios como este, por ejemplo, Santidad y tal, tiene un vínculo astronómico importante con el solsticio de verano, no es nada mío, ya está José Carlos Gil, que fue el que lo vio, y espectacular, por Inagua, el sol se pone, solo sucede en el solsticio de verano. Van otro día del año y no lo van a ver. Otros días, quiero decir, pero en el solsticio, en esos días, el sol entra por Inagua, que es una marca espectacular. Y eso es no solo una marca astronómica, que los arqueastrónomos tienen esa costumbre de, no, eso es una marca astronómica, va más allá de una marca astronómica. Eso es algo religioso. Eso es parte de su vivencia espiritual. Por lo tanto, ese es el vínculo perfecto, exacto, que se ejercía con los dioses. Son cosas que se me van ocurriendo. Las iglesias cristianas, por ejemplo, siempre hago estas comparaciones para que lo vayamos entendiendo, que es lo que conocemos. Ustedes saben, me imagino que la mayoría, inmensa mayoría lo sabe, pero por si hay alguno, todas las iglesias cristianas están orientadas en un rango este-oeste. No sé si se han dado cuenta. Las antiguas, las de antes, las que se hacen ahora, eso ya no se tiene en cuenta, porque eso era antes algo fundamental, pero eso está en los romanos, en los griegos, en todas las culturas antiguas. Los templos se orientaban... Sin ir más lejos. Sí, claro, todas. Este-oeste. Bueno, no sean pijos que sea exactamente, no me vengan con los grados, 90 grados, no sé qué. No, bueno, en el rango, noreste, pero este-oeste. Nacimiento. El cristianismo lo hizo igual. Para cambiar la dinámica de los antiguos, pues hizo las iglesias igual, orientadas, pero ahora ya es el Cristo que nace, el Cristo Rey, que por donde nace es por el este. Por eso se orientaban las iglesias siempre hacia el este, porque es donde nace el sol. Y hay muchos San Pedro que están al revés, el altar en el otro lado, porque San Pedro saben que fue crucificado boca abajo, murió así, entonces es al revés. Eso hay algunas iglesias que son, cuando vemos que es al revés, digo, probablemente San Pedro tiene que ver mucho con esas iglesias, porque es todo simbólico. El cristianismo es simbólico igual, todas las religiones. No piensen que el cristianismo es lo científico y las otras son... No, todas las religiones son simbólicas, tremendamente simbólicas. Y el hombre antiguo, el ser humano antiguo, el hombre, la mujer, niños, viejos, ¿sabes? Todo es simbólico, todo es simbolismo. Bueno, todo, me refiero al mundo de las creencias y demás. Bueno, pues otro ejemplo, lo mismo que antes, bueno, seguimos ahí. Otro mundo, que es el mundo de la simbología, fundamental. Claro, estamos en un tema muy resbaladizo también. Pero esto ya es otra cosa, un poco distinta. Si lo otro son templos, construcciones y demás, el mundo de la simbología es lo más complejo de poder interpretar. Pero el símbolo transmite. ¿Saben lo importante que es eso? O sea, eso no se hace porque sí, porque estoy aburrido y me pongo a rayar una piedra, ¿verdad? No. Si yo pongo ahí, sea la forma que sea, o sea, la forma que tenga, bien sea grabados, como estamos hablando de otras islas, hay grabados geométricos, hay todas las tipologías que más o menos están recogidas ahí.
Pero cuando algo se talla, cuando alguien talla una roca, se propone tallar una roca, yo estoy seguro que esa roca adquiere ya alma, porque va a transmite el mensaje que tú le estás dando ahí. Que no los conozcamos es otra cosa y que no podamos saber. Pero ahí hay un mensaje que lo importante es descubrir qué cosa, qué nos quieren decir. Muy complejo, muy difícil. Ahí ya no puede... Pero está claro que son lugares de transmisión, lugares de mensaje, son lugares vivos. Esa piedra adquiere ánima. Eso con un espíritu antiguo. Eso te lo dice cualquier indígena actual. Un árbol, una piedra, una roca, tiene alma. Le hablan, le piden, se comunican con ellas. Nosotros eso, como me contaba una vez Fernando, un amigo allí que fue en una expedición de caza y demás, y iban todos en fila, claro, nosotros occidentales y demás, y cuando el que iba delante, el patey, el jefe de la expedición, se para, todo el mundo se para. Se arrodilla, pues en el suelo, saca una cosita, la pone en el suelo, que es un trozo de carne seca que era, pone en el suelo y está un rato ahí, y todos quietos, parados, haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Preguntaba, pero claro, calladito porque tienen un oído tremendo. Callado. Después ya te explican. ¿Qué pasó? Que hubo como una especie de viento, un árbol se movió, los otros no, y tuvo que hablar con el espíritu del árbol. Habló con él directamente como iban a cazar si les daban permiso. Y el espíritu le dio permiso. Pero muchas veces no le dan permiso y se tienen que ir. Eso nosotros, dice, nos reímos, no tal, o sea, no nos veamos como algo superior. Si tú vas allí, esa es digamos, la idea sagrada de lo que es su mundo. Y ese es su mundo. Y nosotros para esto es difícil de entender. Pues entonces, si nos vamos al mundo antiguo nuestro, probablemente haya mensajes de eso que nosotros no sabemos entenderlo, pero para ellos sí. Y lo que decía antes, no hay una única explicación. Puede haber aquí, detrás de esos mensajes, de estas fórmulas, 1, 2, 3, 10, 20. Y todas son válidas. Todas son válidas para ellos. Eso es una lección importante que aprendí con esta gente. Esto sí está claro. Es escritura. Fíjense, no eran tan atrasados. Me acuerdo en la facultad. Eso, tal, salvo los profesores que tal, pero todo el mundo la idea que había en aquella época y tal, eran 4 con taparrabo corriendo por ahí. Sí, tenían algunas cositas, pero dedicados al pastoreo y demás, y no iban más allá. Esa es la imagen que nos vendió el cristianismo y los que se impusieron. Joder, ya hoy los arqueólogos y tal están avanzando y descubriendo una cantidad de cosas que dice, esta gente iba por delante en muchas cosas, tenían una cultura avanzada en su mundo, en su medio, en su naturaleza. Ahí sobrevivieron. Imagínense que nos cojan a nosotros y nos metan en una isla, que duramos una semana, sin la pastillita. Si son viejos, sin la pastillita, se mueren rápido. Si son jóvenes, porque no tienen ni idea de nada. Le quitas el móvil, perdido. No, ellos no. Sobrevivieron y sabían adaptarse perfectamente porque sabían leer en la naturaleza, en la tierra y en el cielo, como dice el Padre Nuestro, la religión cristiana, digamos la oración más importante, que ya le hace el guiño rápido al cielo, nada más empezar. Este parece también un poquito más evidente, son figuras antropomorfas. Ahora, ¿qué representan? Ellos mismos, dioses, espíritus, sus antepasados, en fin, difícil. Otras formas de grabados rupestres que están ahí también. Formas que trascienden también. Arboriformes, ramiformes, yo qué sé. La ciencia se han clasificado de muchísimas maneras, pero bueno, el trasfondo difícil, muy complejo. Y vamos ahora a ir ya enlazando con la pregunta que me hizo antes Luis. Sí, efectivamente, cuando ya empezamos a conectarnos con lo más profundo. Fíjense que hablamos de espacio y tiempo. ¿Cómo conectaron ellos? ¿Cómo se conectaban? Yo me acuerdo hace tiempo cuando decía, oye, es que hay alineaciones, vamos a decir así. Claro, como me decían algunos y demás, claro, es que tú alineas ahí entre 2 puntos y siempre entre 2 puntos una línea recta. Toma, fácil. Bien, hasta ahí todo muy bien. Entre 2 puntos siempre hay una línea recta. Pero cuando empieza a haber un tercer elemento que entra en juego, hay un tercer elemento que es un astro, el Sol, normalmente, ya no son 2. ¿Cómo sincronizas eso? Ahora sí que hay una sincronización
triple. Y aquí ya matamos la ciencia. Quiere decir, el Sol en sus movimientos, antes dije, estamos hablando de los solsticios, no es cualquier sol del año, entonces eso no serviría para nada. Es absurdo. Miguel no dice sino coñadas y demás y tal. Yo estoy acostumbrado, yo he tenido la suerte de estar fuera del dogma y hacer mi propia investigación. Y por eso doy las gracias a la vida. Porque empecé en el dogma, pero no continué. Me fui. Desde el momento que le estaba contando a Luis, me dijeron que mi tesis nadie me la quería hacer porque era un poco, en aquella época, y tengo unos añitos, eso de vincular la tierra con el cielo no se estilaba. Nadie me hizo eso. No, yo no voy a entrar por una tesis que me vayan a imponer. Voy a mi bola, voy a lo mío. Mis tesis están aquí, en todos los trabajos que he hecho, en los libros y tal, ahí es donde está mi tesis. Y ahí es donde tenemos ese vínculo. Fíjense qué forma tan sencilla y fácil de vincular espacio y tiempo, porque el espacio es el lugar ritual, el espacio construido por los humanos, y el tiempo es el cielo. El cielo es el tiempo. Esa palabrita tiempo, ¿qué es? Nadie la sabe explicar. No hay una explicación del tiempo, ni la ciencia sabe explicar el tiempo. Pero todo el mundo sabe lo que es el tiempo. Pues los indígenas lo explicaban de esa manera. El tiempo, el cielo. ¿Qué momentos? Los sagrados que les dije antes. Y lo pero medían de esa manera, ¿verdad, muy fácil, Miguel? muy fácil. Conectando tiempo, Sí. espacio y Efectivamente, con los sitios geográficos, ¿no? esa era la fórmula tan sencilla y fácil de los lugares sagrados. Cuidado, no todos, que podía haber pequeñas diferencias, pero los principales están conectados así, o con luz, o con otras formas, que las hay también. En el libro hay varias de las formas. Pero fíjense lo fácil que se conectaba el espacio y el tiempo a través de este tipo de mensajes, de un espacio construido y de un tiempo que es el cielo a través del sol en este caso, ¿no? Ya tenemos el lugar sagrado. Así sencillo, no hay que darle más vueltas. Esto no es producto coño, se me acaba de ocurrir eso. No, esto lleva mucho tiempo dándole vueltas para llegar a esto, a lo más tan sencillo que es. Mira que le hemos dado vueltas, para al final llegar a la cosmovisión, al pensamiento, a la manera que tenían ellos de entender el mundo sagrado. Pues fíjense qué manera tan sencilla de vincular. Esto trasciende. Esto no es simplemente un marcador astronómico, como decía antes, lo es, pero es un marcador espiritual, religioso, sagrado. Era el momento, como dicen los antiguos, que se abrían las puertas del cielo. Era el momento, ese solsticio, que había que conectar con lo superior, de las formas que les dije antes, con rituales, con cantos, con cosas que no podemos saber cómo lo hacían, pero con estos sitios. Así, de esa manera tan sencilla, se comunicaban los seres humanos con sus seres superiores. Y eso les fue bien, muy bien, porque se desarrollaron, crecieron y llegaron hasta el siglo XV. Lo que pasa es que tuvieron la desgracia de tener esa conquista en aquel momento y desaparecer su mundo, ¿no? Pero no desapareció del todo. Quedó mucho camuflado, mucho sincretismo, que eso es otro tema del que no he entrado, pero que lo hay. Bueno, otros ejemplos, por ejemplo, hasta de las tumbas de los lugares sagrados, también se pueden ver este tipo de manifestaciones. Otra foto de caballero también ahí. Este era el solsticio. ¿Dónde está Juan Manuel por ahí? Era el solsticio de invierno, verano, equinoccio. También, o sea, por la montaña, por una de las montañas importantes donde en esos momentos, no, confían los amigos y después no se acuerdan. Yo es que tengo muchas en la mente y a veces solsticio, equinoccio, pero bueno. ¿Dónde es esta, Miguel? Esto es en el cementerio de Arteara. De Arteara. Era la famosa tumba del rey, ¿no? Sí, es verdad. ¿Perdón? Equinoccio, vale. Equinoccio. Pues mira, más preciso imposible. Porque si los solsticios, y los equinoccios no lo expliqué bien, los equinoccios son 2 días nada más. Esa era una fiestita corta. Ahí no podían lucirse mucho, ¿no? Los equinoccios es muy corto porque el sol se mueve de un día a otro muchísimo. Y esto hay que afinarlo mucho. Claro, este sitio siempre se ha visto lo del equinoccio, el sol que sale por la grieta, muchos seguro que han estado, lo han visto, el sol saliendo por la grieta, ilumina el cementerio y demás. Bien, sí, pero hay otra marca importante también. O sea, que, fíjense que es el sol a la puesta, por el otro lado detrás, sobre esa punta de esa montaña que no me acuerdo el nombre, pero que es una marca también específica muy concreta. O sea, que estamos hablando de un lugar elegido astronómicamente importante. ¿A dónde iban las almas? Las nuestras van al cielo,
o al infierno. Pero ¿a dónde iban las almas de los ancestros? Pues también iban con su majé, con su sol o con... a saber. Pero seguro que no se quedaban ancladas ahí. Ahí se quedaba el cuerpo, pero el alma salía y se iba, viajaba, porque de hecho venía con sus fiestas con ellos, ¿no? Entonces, esas son marcas muy específicas para saber los momentos claves del año donde se hacían rituales y demás. Y ya que estamos hablando de tumbas, pues vamos a ir terminando. Pues tenemos otro sitio espectacular, pero en este caso con la luna. Y aquí les voy a... Bueno, hay que hacer una explicación importante también. El ciclo de la luna es más complejo porque no es como el sol, que es muy fácil, 300 años y se repite siempre. La luna son 18 años para que la luna vuelva otra vez a salir por el mismo sitio exactamente, porque varía mucho la luna. Sí, existen efectivamente, igual que hay solsticios, hay lunasticios. Eso cualquier astrónomo es de primero de carrera. Hay lunasticios también. Y los lunasticios es también los extremos de la luna. Lo mismo que el sol, solsticio, los extremos. Quiero decir, donde la luna termina su recorrido y vuelve. Lo mismo. Hay lunasticios de invierno y de verano. Y hay lunasticios mayores y menores, norte y sur. Es más complejo. Pero los indígenas, oye, sabían esto, ¿eh? Lo hemos comprobado no en un yacimiento, en todas las islas. No sé si me queda alguna por ahí que no he visto, pero porque no conozco todo, es imposible. Todavía me queda muchísimo por ver. Esto es una muestra. Pero esto fue el lunasticio mayor. Estamos también... Este es el roque de Antigafo, abajo en Agaete, un sitio donde todavía la rama y todo eso funciona, donde hay rituales, digamos, ancestrales que quedaron en la memoria de lo sagrado, como es el libro. En la memoria de lo sagrado está todos esos recuerdos. Mientras lo tengamos en la memoria, sigue existiendo, sigue vivo, tiene alma todo lo que tengamos en la memoria. Pues bueno, resulta que ahí había un cementerio importante, eso saben. Oye, es una pena que se destruyó en su momento. Ahí han aparecido cosas muy interesantes, sarcófagos hechos de madera, espectaculares y demás. Pero fíjense que es un sitio donde, por fotos antiguas, donde estaba situado el cementerio también, igual que elegían esas zonas, no sé si adrede o no, pero de lavas muy rugosas, negras y demás. No sé si hay una lectura detrás de eso o bueno. La necrópolis del Maipés, que la pueden visitar efectivamente. En mismo, ¿no? Un cementerio está arriba, efectivamente, y esta es la de abajo, ¿no? La que estaba ahí, desapareció. Y ahí lo que hay son edificios ahora, bueno, casas, hay construcciones y demás. Pues esto fue un trabajito que hizo Caballero también. El Caballero lo tengo yo ahí, pues eso ha bajado peso. Pero lo tengo para todos lados y tal. Y no, pero cuidado que es literal, ¿eh? Porque él fue a sacar unas fotos al lado y esto fue en directo ahí por teléfono y le dije, pues ahora te tienes que pegar una carrerita porque la luna va a salir ya. Yo eso lo controlo desde casa, ¿eh? Ustedes dirán cómo, pero sus fácil. Programas informáticos. Claro, sé perfectamente todo porque yo me sitúo en la supuestamente donde estaba la tumba, en el sitio exactamente donde estaba el cementerio, me sitúo ahí y lo voy viendo. Voy viendo la luna cómo sale, tal, lo veo todo desde casa, así que cuidadito. Y se lo estaba diciendo acá, y él tuvo que correr, digo, no vas a llegar, que la luna ya está empezando a salir, tuvo que correr, y sitúate más o menos en esta zona que es donde estaba el cementerio para que veas el lunasticio, que salga por Antígafo ahí, que esto es una marca espectacular porque es el sitio. Y fíjense, el cristianismo también puso su cruz ahí. Es un fotón, ¿eh? Me comenta Miguel que hay gente que ha comprado el libro. Por esa foto nomás. Van a comprarlo y que quieren que el autor le firme su ejemplar. Bueno, así que si vamos concluyendo... Vale, termino ya, sí, vamos terminando. Pues esa foto es espectacular porque es otra marca también, pero en este caso con la luna, lunasticio. Aquí tenemos otra de otros compañeros también, una cueva que ahí está en estudio y demás, donde este caso es la luz como entra en la cueva, en distintos momentos del año espectaculares, que la luz va entrando y va pasando por cazoletas diferentes y va llegando a la pared donde hay muescas. O sea, no es gratis todo lo que nuestros antepasados excavaron en la roca, haciendo cazoletas y en la pared, tallando también cupulitas, porque el sol en los momentos claves del año tiene protagonismo, en este caso la luz que entra por distintas ventanas y va inundando esas cazoletas y va a llegar espectacular el sitio también. Eso, Jonay es el que más sabe de esto, pero bueno. Y termino, ya termino. Yo agradecerles la verdad.
la atención. Quizás igual me extendí un poco porque uno se viene arriba. Explicando las cosas, yo les he creado unas pinceladas, así más o menos. Después ya las respuestas a muchos de estos yacimientos está ahí. Y yo lo que he intentado es que ustedes vayan cambiando un poquito la mentalidad de que el mundo indígena hay que mirarlo no solo desde la materialidad, pero eso lo saben ya todos los investigadores, ¿no? Sino también desde la mente, el pensamiento, que es difícil, muy complejo, pero hay que buscar patrones, hay que buscar normas, lo que se repite. Y gracias a eso, y gracias a las aportaciones de mucha gente, como dije antes, pues podemos empezar a disparar. Ahora sí, no estamos disparando al aire, estamos disparando ya, digamos, con un objetivo muy claro, ¿no? Porque vemos cosas que se repiten y se repiten, no en una isla, en todas las islas. Y gracias a esos patrones, pues hemos podido darle vida a este libro que tiene alma. Eso es lo que quiero también, el mensaje que cojan, que esto puede ser perfectamente también parte de esa alma que nuestros ancestros veían en cualquier cosa que les pudiera inspirar un pensamiento o una cosmovisión, que es la palabrita que más me gusta usar para entender que la cosmovisión es la manera que nuestros ancestros tenían de entender el mundo, su mundo, y vincularse con la naturaleza. Cosmos, tanto espacio como tiempo. Lo mismo. Memoria Gracias. de lo sagrado. También. Muchas gracias, Pues nada, Miguel gracias. Ángel Martín González. Muchas gracias por rescatar la memoria de los ancestros y seguir con ese trabajo arduo. Con el que Seguimos, estás invirtiendo hay más mucho cosas. tiempo. Bueno, hay ejemplares allí, esto cuesta mucho trabajo editarlo y demás, y hay gente pues que, en fin, que hay que comprar este libro, hay que leerlo y difundirlo. Si Y hay, bueno, aquí está el autor para firmar si todos hay los alguna ejemplares que duda, alguna quieran. cosa así rapidito y Claro. tal, que ya me están echando, pues así que pueda contestar, claro. No lo sabemos todo. Yo creo que les quedó claro entonces la explicación. Me alegro. Yo quería preguntar Ah, vale. una cosa, ¿se podría relacionar ese interés por marcar el solsticio y el equinoccio con relación con la agricultura, por ejemplo? Sí, por supuesto. O con la matanza de los animales. Por supuesto. Es que ya dije antes que todo formaba lo mismo. Miren, hay en muchas culturas antiguas, indígenas, tanto de Australia, bueno, siempre lo suelo decir para que lo vean, lo importante que es. La palabra que ellos usan para tiempo y espacio es la misma. Eso ya dice mucho. O sea, en culturas australianas, que lo he leído varias veces, en otras, ¿cómo defines el con una palabra sola? Y vale para las dos cosas. Esa es la idea fundamental, cuando se fusionan. Y entonces ya tenemos el orden, la armonía con el cosmos. Y ahí estamos. En ese, claro, no, esa palabra no la hemos encontrado aquí, pero existe. O sea, está muy claro, ¿no? Ese mensaje. Bueno. Ah, vale. Esperen. Quería hacer una pregunta. Yo estoy en este mundillo, yo soy escudero de Juan Noel. Ella fue muchas fotos, lo de siempre la lata, y gracias a Juan Manuel Caballero he aprendido mucho. Me queda mucho con el tema. Quería preguntarte una cosa, primero nada más. ¿Has encontrado alguna similitud con las cazoletas y alguna constelación? No, ese apartado no voy a entrar porque es muy complejo, muy difícil. ¿No se ha encontrado todavía? Hay, incluso hasta Antonio Tejera escribió un libro con... ¿Qué periodista fue este? Un libro... No me acuerdo, pero escribió un librito, una novela, y la parte científica Tejera también, y ahí propusieron en Erques, en Tenerife, la Cueva de las Mil Momias. La Cueva de las Mil Momias. Yo tengo memoria... ahí ellos interpretaron que, un conjunto que hay allí de canales y cazoletas, que podía ser, que era una constelación. Lo hace hasta Antonio Tejera, cuidado, que Antonio Tejera es de lo máximo que está en el firmamento de la arqueología en Canarias, ¿no? O sea, lo dice, pero yo no lo sé. Yo ahí no... Es que es tan complejo eso que yo no creo que ellos a lo mejor fielmente... Que podría ser, cuidado, y como dije antes, puede ser una respuesta que vale también perfectamente. O sea, podría ser. Pero yo no lo he visto, no he podido, por lo menos fielmente no, ni siquiera insinuarse. Es complejo, muy difícil, porque el cielo que conocemos, ¿qué cielo? Vamos a empezar por ahí.
El griego, la osa mayor y tal. ¿Quién ve una osa ahí? Un oso. Chica imaginación. No. Entonces, ese es el cielo que conocemos. ¿El cielo de los antiguos canarios era así? No. En el norte de África, por ejemplo, un ejemplo, escorpión para los antiguos norteafricanos, esto está recogido por René Basset, era una palmera. Vaya diferencia, ¿no? Es la constelación de las palmeras, como decía, las hijas de... Otros son las hijas de la noche, otras son no sé qué, tal. Depende qué cultura. En Sudamérica ni les cuento, la llama, el no sé qué, lo otro, o sea, cosas que ellos, es lógico y normal, lo que conocen, lo dibujan en el cielo. Entonces, muy difícil poder ver cómo los ancestros dibujaban ahí o iban a representar una constelación. Podría ser, pero yo no lo puedo afirmar. Yo. Ojalá fuera, ¿no? Y, bueno, un puntito más ahí y tal, pero difícil eso. Bueno, pues nada. Terminamos entonces. Pues si quieren que el autor le firme alguno de los ejemplares por comprado.